Cuando escuchamos, hermanos, de algunas tragedias, algunas desgracias que han pasado en nuestro alrededor, en nuestro mundo, desgracias obviamente muy dolorosas acerca de terremotos, maremotos, tormentas que a veces azotan a naciones grandes o pequeñas, hermanos. Escuchamos mucho en cuanto al fuego forestal en California, en donde se destruyen muchas cosas y aparte también muere mucha gente. Todo relacionado a sucesos naturales, hermanos, que traen mucha desgracia, mucha desdicha, mucha muerte, mucha destrucción. Ante una desgracia así, ¿qué es lo que a veces piensa la gente? Y sobre todo aquella persona que es hasta cierto punto de alguna manera fanática, en que a veces quieren basarse en la Biblia para decir estas cosas les pasan a ellos porque es gente pecadora, porque es gente que no toma en cuenta a Dios, porque es gente mala y es por eso que les pasa eso. Mucha gente piensa así, hermanos, en realidad, y es obvio que es un prejuicio malo, ¿okay? Un prejuicio malo, y de hecho hasta ignoran hasta cierto punto la voluntad de nuestro Dios. Un pensamiento que no es muy novedoso, dado a que aún en el tiempo antiguo, hermanos, por ejemplo, cuando Job estaba en desgracia, en desdicha, y sus amigos que fueron a consolarle, al saber de su situación, de lo que le había pasado a Job en su desgracia, en su desdicha, de haberlo perdido todo cuanto tenía, y aún que estaba enfermo, le acusaban y le decían: esto te pasa porque pecaste delante de Dios. Si no hubieras pecado, nada de esto te hubiera pasado, nada de esto te hubiera sucedido. Parafraseando un poquito la historia y dando a entender de que lo que piensan hoy en día mucha gente en relación a las desgracias no es algo novedoso, esto ya es muy antiguo también. Pero en relación a todo esto, hermanos, ciertamente hay algo sumamente importante que debemos de considerar, que en algún momento usted y yo podemos estar expuestos ante una desgracia, ante una desdicha así. De hecho, hermanos, en el caso de nuestro Señor Jesucristo, allá en Lucas capítulo 13, en el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según Lucas capítulo 13, versículo del 1 al 5, dice la palabra de nuestro Dios así. Lucas capítulo 13, versículo del 1 al 5, dice: en este mismo tiempo estaban ahí algunos que le contaban acerca de los galileos cuya sangre Pilato había mezclado con los sacrificios de ellos. Respondiendo Jesús les dijo: pensáis, dice, que estos galileos, porque padecieron tales cosas, eran más pecadores que todos los galileos. Os digo, no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. O aquellos 18 sobre los cuales cayó la torre de Siloé y los mató, ¿pensáis que eran más culpables que todos los hombres que habitan en Jerusalén? Os digo, no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente.
Dijo también esta parábola: tenía un hombre una higuera plantada en su viña y vino a buscar fruto en ella y no lo halló. Y dijo al viñador: he aquí hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera y no lo hallo. Córtala. ¿Para qué inutiliza también la tierra? Él entonces respondiendo le dijo: Señor, déjala todavía este año, hasta que yo cabe alrededor de ella y la abone. Y si diere fruto, bien, y si no, la cortarás después. Cuando nuestro Señor Jesucristo, hermanos, cuando al Señor le platicaron acerca de la desgracia que les había pasado a estos galileos, según la historia secular y también dicha también por un historiador judío llamado Josefo, se dice, hermanos, que lo que pasó con estos galileos, que hubo una revuelta en aquel tiempo, porque este hombre quería elaborar un acueducto, traer agua a la ciudad, y para poder de alguna manera financiar todo ese trabajo, todo ese proyecto, quiso obtener el dinero, hermanos, pero del templo de nuestro Dios. Entonces, obviamente esto no les pareció nada bien, tanto a los líderes o los ancianos, los principales sacerdotes, todos los que forman parte del templo, como también los judíos. Y es por eso que se postraron en el templo para evitar esto. Pilato ordenó, hermanos, entonces que sus soldados estuvieran entre ellos, porque supo de esa conspiración, y es por eso que ordenó a sus soldados que se cubrieran y que estuvieran entre el pueblo, para en el momento en que el pueblo se rebelara, hermanos, entonces ellos se iban a descubrir e iban a empezar a golpear, no a matar, sino a golpear a los judíos. Lamentablemente, hermanos, esta situación salió de su control. No solamente los golpearon levemente, sino violentamente, y muchos murieron. Muchos murieron. Ok. Y es por eso que le estaban platicando acerca de esto. Ok. Y son algunos sucesos o suposiciones acerca de tal acontecimiento. La Biblia en sí no nos arroja mucho en detalle sobre esta situación. Sabemos la construcción de un acueducto, pero subterráneo, que fue hecho por el profeta Ezequías, o de alguna manera ordenado por el rey, más bien Ezequías, en el año 715 o 687 antes de nuestro Señor Jesucristo. Y se supone que se construyó una torre del muro, hermanos, de Jerusalén, muy cerca también al estanque de Siloé. Y es por eso que el Señor, al saber de ese acontecimiento, o que le narran ese acontecimiento, el Señor les dice precisamente: aunque pensáis que estos galileos, porque padecieron tales cosas, eran más pecadores que todos los galileos. La respuesta del Señor es contundente: no, no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Y no solamente el Señor sabe de ese, o sea, le platica de ese acontecimiento, recibe esa información. Todavía el Señor les habla de otro evento más, en donde en esa construcción también hay algunas teorías en cuanto que en relación a ese acueducto se estaba construyendo una nueva torre, en la cual estaba siendo financiada también por otros hombres, y a la vez que estaban de alguna manera colaborando con este gobierno. Y estas personas que estaban trabajando ahí, que eran judíos, al verse mezclados, involucrados en ese proyecto, la torre se cayó, hermanos, y los aplastó. Y muchos dicen: qué bueno que les pasó esto, por andarse alistándose o
juntándose con los pecadores. En lo que sí podemos ver, y el Señor Él nunca tuvo la intención, hermanos, de restarle importancia, ¿ok?, a este suceso. Todo lo contrario, cualquier desgracia, cualquier accidente, cualquier desgracia conlleva mucho dolor, mucho sufrimiento. ¿Okay? Mas sin embargo, aquí el punto está de lo grave, lo complicado de esto. No es meramente una desgracia, una desdicha, sino aún lo que sucede después de la muerte. No, antes, si no os arrepentís, todos pereceréis de igual forma. ¿Cómo? En sus pecados. Nosotros estamos viviendo, hermanos, una etapa también muy violenta en nuestra vida, en nuestro ámbito donde nos encontramos. Se hace aquí en Estados Unidos, se hace en México y en muchas partes, ¿no?, en donde, como le decíamos, muchos son azotados no solamente por la naturaleza, aunque por la furia, el poder de la naturaleza, sino también a veces por la delincuencia. Vemos a través de la televisión, nos podemos darnos cuenta de eventos violentos en donde una persona en un metro saca un cuchillo, acuchilla a 4 o 5 personas y las mata. Personas que habían salido a su trabajo y que regresaban del mismo a su casa y ya no pudieron llegar porque fueron asesinados. Una persona que sale de una tienda, hermanos, comercial, con su mandado, contento para ir a su casa y llevar la comida a sus hijos, es asaltado y lo matan. Hermanos, y escúcheme bien, por favor. Nuestra vida prácticamente tiende de un pequeño hilo. De un pequeño hilo. Nuestra vida en un instante, en cualquier momento, se puede acabar. Como lo hemos reiterado en otras ocasiones. La desgracia, la desdicha, la muerte nos puede esperar a la vuelta de la esquina. Como lo que ha pasado aún con la iglesia del Señor o en algunas otras iglesias, ¿okay?, en donde entra en ese aposento una persona con problemas de desequilibrio mental o con problemas de depresión, o que anda drogada por tanto medicamento que se ha suministrado, y pierde el control, pierde la razón y entra a un lugar así, a un recinto, hermanos, y trae una arma y empieza a atacar a los presentes. ¿Acaso no han muerto gente así? Pasan este tipo de desgracias, pasan este tipo de desdichas, y tal vez muchos de los nuestros hemos perdido un ser querido, un ser amado ante una situación así, y nos duele profundamente. Pero lo peor del asunto es que una desgracia así, hermanos, no se puede comparar con una que es mucho más peor, que la muerte eterna. Por eso el mismo Señor nos dice, hermanos, allá en Apocalipsis capítulo 21, lo que sucede después de la muerte. Fíjense que estamos hablando precisamente en una plataforma acerca del Facebook, en la plataforma de Un Momento con Jesús. Todos los jueves a partir de las 7 de la noche estamos hablando precisamente acerca de este tema, el destino en la eternidad, y nos estamos basando en la historia del rico y Lázaro. Pero estamos viendo precisamente sobre qué es lo que sucede después de la muerte. Y en Apocalipsis capítulo 21 versículo 8 dice: pero los cobardes e incrédulos
los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Por eso el tema de este tema, hermanos, en esta mañana es evitando la peor de las desgracias, evitando la peor de las desdichas, que ciertamente en este mundo, hermanos, podemos ver, podemos presenciar, y hasta a veces nos puede tocar ser parte de una desgracia tan terrible, pero no se puede comparar con la que viene. Es por eso que a través de esa diapositiva, hermanos, de alguna manera pretende ilustrar lo que nos puede pasar a usted y a mí si no tomamos con suma seriedad la advertencia que el Señor nos da a través de su palabra. ¿Pensáis que estos galileos, porque padecieron tales cosas, eran más pecadores que todos los galileos? No es así. Antes, si no os arrepentís, dice el Señor, si no se arrepienten ustedes de sus pecados, pereceréis igualmente. Ciertamente estoy incluyendo la palabra pecados, hermanos, porque aquí hay un lenguaje que se le llama, lo que es un lenguaje el lepsis, en donde hay palabras que no podemos ver, pero que están ocultas de alguna manera, pero se completa por la lógica, la razón. Si no dice, todos pereceréis igualmente si no se arrepentís. ¿Arrepentirnos de qué? ¿Arrepentirnos de qué? Obviamente, hermanos, de nuestros pecados. Por eso, qué importante es que usted y yo entonces tomemos con suma seriedad la advertencia del Señor. Ante esta desgracia, hermanos, que puede resultar para todos nosotros, el hecho, porque ya se hace que seamos sorprendidos por la muerte, o que venga nuestro Señor Jesucristo en este instante. Una vez que perdamos la vida, una vez que venga nuestro Señor Jesucristo, se hace lo que se lleve a cabo, hermanos. Si usted no está bien con Dios, usted va a tener un serio problema con Dios. Y su destino será en el infierno, en un sufrimiento, en un tormento terriblemente eterno. Y no pienses, joven, que porque tienes una vida mucho por delante, no te veas tan exento, tan libre de la muerte. Porque así la muerte nos puede sorprender, ya se hace al más viejito o al más joven. La muerte nos puede llegar en el momento en que menos lo esperas. Por eso es, si en realidad no quieres tú que esto te pase como desgracia en tu vida, el ser enviado por nuestro Dios al infierno, como Él mismo lo dice en su palabra en Mateo capítulo 10, versículo 28. Mire lo que dice la Escritura precisamente, cuando el Señor nos enseña a quién debemos de temer. Mateo capítulo 10, versículo 28 dice: y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo. ¿En dónde? En el infierno. Por eso, si tú y yo en realidad queremos evitar esta desgracia mucho mayor, como lo que es ser arrojados al infierno por nuestros pecados, no por Dios, porque Dios no quiere la muerte de nadie. Dios no quiere condenar a nadie, hermanos.
Eso no lo dice en su palabra en 1 de Timoteo capítulo 2 versículo 5, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Si nuestro Señor Jesucristo nos está advirtiendo de estas cosas en Lucas capítulo 13, antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente, es decir, morirán en sus pecados, y esto como consecuencia traerá la más grande de las desgracias para tu vida. Si tú y yo, por eso, no queremos sufrir esto, lo que estamos viendo, ¿qué es entonces lo que tenemos que hacer? Por lo que nos manda el Señor. Si no os arrepentís, tenemos que arrepentirnos, pero de mis pecados. Tú no tienes que arrepentirte de los pecados de alguien más, ni de otros más. Tienes que arrepentirte de tus propios pecados, porque son tus pecados los que ofenden y lastiman el corazón de nuestro Dios. Como una ofensa, porque el pecado es una ofensa. Cuando alguien te ofende a ti, dime, ¿acaso te sientes agradablemente? ¿Acaso te sientes muy bien? No, todo lo contrario. Una ofensa provoca daño, provoca dolor, provoca sufrimiento. Y es por eso que el Señor nos manda que tenemos que arrepentirnos. Arrepentirse, hermanos, no solamente implica meramente el reconocimiento de nuestras faltas, el reconocimiento de nuestros pecados. Por eso se empieza. Por eso se empieza el reconocer nuestras faltas, nuestros pecados o nuestras maldades. Pero por eso se empieza, pero también se procura el perdón de nuestro Dios. Porque la misma palabra arrepentimiento, hermanos, que en el griego es metaneo, implica un cambio de mente, un cambio de parecer. ¿Qué significa esto? Mire, vaya conmigo a Isaías capítulo 1. En el libro de Isaías, en el capítulo 1, el versículo del 16. Isaías capítulo 1. Déjeme llegar. Versículo 16 al 18. Vaya conmigo a la Biblia y lea conmigo en Isaías capítulo 1, versículo 16 al 18. Dios hablándole a un pueblo, hermanos, que estaba obstinado en el pecado, que no quería oír la palabra de nuestro Dios y estaba entregado al pecado mismo. Y dice nuestro Dios en Isaías capítulo 1 versículo 16: lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras delante de mis ojos, dejar de hacer lo malo, aprended a hacer el bien, buscad el juicio, restituid al agraviado, haced justicia al huérfano, amparad a la viuda. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuentas. Si vuestros pecados fueran como la grana, como blanca lana, serán emblanquecidos. Si fueran rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Es decir, serán purificados. Dios, hermanos, ofreciendo el perdón de los pecados a un pueblo rebelde y obstinado. Dios mostrando piedad y misericordia a un pueblo, hermanos, que no quería lamentablemente estar bien con nuestro Dios. Mas aún así Dios le estaba dando la oportunidad. Arrepiéntanse, porque si no, dice versículo 19, si quieres y oyeres, comeréis el bien de la tierra. Si no quisieres y fueres rebeldes, mire lo que dice el versículo 20, seréis consumidos a espada, porque la boca de Jehová lo ha dicho. Serán destruidos. Por eso, mientras estemos con vida, existe la oportunidad, hermanos, de reconciliarnos con Dios, de hacer un autoexamen en nuestra vida, de darnos cuenta de que a través de nuestras malas acciones, nuestras malas obras, estamos ofendiendo a nuestro Dios y estamos ante una situación grave con nuestro Dios. Cuando precisamente, hermanos, el apóstol Pedro predicó por primera vez el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, allá en Hechos, en el capítulo 2, llega a aquel lugar en el versículo 33, cuando acusa a los judíos y les dice: sepa pues
ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios lo ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto, dice la Escritura, que se compungieron de corazón. El hecho de ser compungidos, hermano, literalmente implica que fueron punzados en su corazón. Es decir, que sus pecados les empezaron a acusar a su conciencia. Se compungieron de corazón, se llenaron de tristeza y dijeron: varones hermanos, ¿qué haremos? Y Pedro les dijo: arrepentíos y bautícense cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu de Dios. Por eso, una vez que la palabra de nuestro Dios, hermanos, los acusara de sus pecados y su propia conciencia también, decidieron reconciliarse con nuestro Dios, sabiendo, hermanos, que si no lo hacían, entonces te tenían que preparar para lo peor. Y es que si Dios nos ha dejado su palabra escrita, y si somos confrontados con ella misma, hermanos y amigos, es para que nosotros nos volvamos de nuestras malas obras, de nuestras malas acciones, y busquemos a nuestro Dios antes de que sea demasiado tarde. Porque la misma palabra de nuestro Dios nos dice: o menosprecias la riqueza de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Démonos cuenta lo que Dios usa, hermanos, como un padre, como un ser de amor, que Él, si Él nos exhorta, si Él, hermano, nos acusa de nuestras malas acciones, y si aún Él es paciente, es porque Él no desea destruirnos. Él desea lo mejor para nosotros, pero en eso conlleva nuestra reacción hacia Él. Por eso dice: o menosprecia la riqueza de su benignidad, paciencia, longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Pero en el versículo 5 dice: pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y del justo juicio de Dios. Por eso el punto es: hoy, mientras estemos con vida, tenemos la oportunidad de reconciliarnos con nuestro Dios. Si es que en realidad, hermanos, no queremos sufrir la peor de nuestra desgracia, la peor de nuestra desdicha en la eternidad, el tiempo es hoy. El profeta Isaías lo decía: buscad a Jehová mientras pueda ser hallado, llamadle entre tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuelva hacia Jehová, que Dios es grande y bondadoso para perdonar nuestros pecados. Pero dice: buscad a Jehová mientras pueda ser hallado, llamadle entre tanto que está cercano. Porque una vez que nos sorprende la muerte, hermanos, absolutamente ya nada se puede hacer, y pereceremos en nuestros pecados. Dios no solamente nos manda que nos arrepintamos, hermanos, sino que también aprovechemos, y en una manera sabia, la paciencia de nuestro Dios. Por algo el Señor nos dice allá en Lucas capítulo 13, hermano, fíjese muy bien, en Lucas capítulo 13, en el versículo 6 les habló de esta parábola. Dijo también esta parábola: tenía un hombre una higuera plantada en su viña, y vino a buscar fruto en ella, y no lo halló. Aunque esta planta estaba yendo en contra de su propia naturaleza, en contra de su propia esencia, puesto que no estaba dando los frutos que el viñador esperaba que diera fruto. Como si usted planta
una semilla de naranja, ¿qué espera? Pues que se dé un árbol y que ese árbol le dé frutos, naranjas. Es igual. Ya, si usted no quiere un árbol así, pues compre un árbol que es macho, como le llaman. Como una pera, le da peras al árbol, pero si es un pera macho, pues no, nomás le va a dar sombra, pero no le va a dar fruto. Depende de la situación que usted quiera. Sin embargo, en esta viña, en esta higuera, hermanos, higos, tenía que dar higos. Y este hombre vino a buscar y no lo halló, y dijo al viñador, es decir, al que estaba encargado: he aquí, hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera y no lo hallo. Córtala, desarráigala de la tierra. Está utilizando un lugar que no merece. Dice: ¿para qué inutiliza también la tierra? En vano la he sembrado, en vano la he puesto. Desarráigala, dice. Sin embargo, hermanos, dice el viñador, él entonces respondiendo le dijo: Señor, déjala todavía este año, hasta que yo cabe alrededor de ella y la abone. Si diere fruto, bien, y si no, la cortarás después. ¿Qué significa todo esto, hermanos? Precisamente, si nuestro Dios, hermanos, es muy paciente para con todos los que están practicando el pecado, no es porque nuestro Dios sea un Dios apapachador, no es porque Dios sea un Dios consentidor. No importa, yo te amo, yo te quiero y no importa lo que tú hagas. No es así, hermanos. Dios, si Dios hasta ahorita Él lo manifiesta su ira, es porque Él es paciente. El ser paciente es que hasta cierto punto Él está tolerando, aguantando esta situación, pero no va a ser por mucho tiempo, como lo que pasó en el tiempo de Noé, en donde mientras se construía el arca, dice que la paciencia de Dios estaba manifestando. 120 años duró la construcción del arca, pero una vez que se construyó, entonces se acabó la paciencia de Dios y Dios destruyó todo ser viviente en aquel tiempo. O como en el tiempo de Sodoma y Gomorra, que hasta toda la maldad llegó hasta cierto nivel en donde para Dios ya era insoportable, inaguantable. Se acabó la última gota de paciencia y Dios lo destruyó. Lo mismo va a ser con este mundo. Cuando se habla aquí de 3 años, hermanos, la era patriarcal, la era mosaica y la era cristiana. 3 épocas. Y esta época, la era cristiana, hermanos, también tiene su límite. En 2 de Pedro capítulo 3. El Señor no retarda su venida, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y debemos de aprovechar sabiamente esta oportunidad que nuestro Dios nos está dando. Si no aprovechamos sabiamente la paciencia de Dios, si no manifestamos los frutos que Dios desea, lo único que nos espera es la ira de Dios. Si no os arrepentís, dice el Señor, todos pereceréis igualmente en sus pecados y en la condenación del mismo. Hoy en día, hermanos, gracias a la intervención de nuestro Señor Jesucristo, muchos se están preparando para evitar la peor de su desgracia. El Señor decía en esta parábola: déjame trabajar en ella, déjame que trabaje, que cabe alrededor de ella y la abone, la alimente, la fortalezca. Déjame hacer lo que a mí me corresponde hacer. Pero si al final de esto no da el fruto que tú deseas, entonces sí, destrúyela. Y el Señor vendrá, hermanos. Si la venida del Señor se llevara a cabo en este instante, en este momento, mi hermano, mi hermana, ¿estás dando los frutos que Dios espera de ti?
Estamos dando los frutos mediante los cuales Dios desea ser glorificado. Juan capítulo 15, versículo 8. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Recuerde que el juicio de Dios comienza por su propia casa. Por eso, mi hermana, mi hermano, si usted y yo en realidad queremos evitar la peor de las desgracias, la peor de las desdichas, ser arrojados al infierno, arrepintámonos de nuestros pecados y no volvamos a ellos. Vivamos una vida santa delante de nuestro Dios, sirviendo a nuestro Dios y dando los frutos que Él espera y que Él desea. Y si usted, mi amigo, mi amiga, en realidad, si usted dice creer en Dios, si en realidad usted dice temer a Dios, es momento de que se ponga a cuentas con nuestro Dios. El profeta Isaías le decía a su pueblo: venid luego y estemos a cuentas. Si sus pecados fueran como el carmesí, dice, como blanca lana seréis. Venid luego si estemos a cuenta. ¿Qué significa eso? Vengan, vamos a razonar. Vamos a razonar, vamos a ver quién es el que está mal, quién es el que necesita de quién. Tú eres el que necesitas de mí. Porque si no recurres a mí, si no recurres de una forma adecuada, humillado ante mi presencia, entonces sufrirás las consecuencias. Dios jamás tomará al culpable por inocente. Aunque en este mundo lo veamos, ¿verdad? Estamos viviendo tiempos bien peligrosos, en donde un presidente puede quebrantar la ley y todavía pasar por encima de la ley. Tengamos mucho cuidado. Ante las cosas de nuestro Dios no es así. Por eso nuestra fe y nuestra confianza siempre están puestas en un Dios justo, soberano. Por eso, mi amiga, mi amigo, si usted no quiere perecer igualmente en pecados, y si usted no quiere ser una víctima más de su propia desgracia, de su propia desdicha, aproveche la oportunidad que Dios le está dando hoy. Arrepiéntase de su pecado, vuélvase a nuestro Dios, demuestre el que realmente teme a Dios, creyendo en el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, arrepintiéndose de todos sus pecados, estando dispuesta o dispuesto a vivir una vida conforme a la voluntad de nuestro Dios y decidiendo ser bautizado para el perdón de sus pecados, porque solamente obedeciendo al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, usted tendrá contacto con la sangre preciosa del Señor y su cuerpo será purificado de todo pecado. Primera de Juan capítulo 1 versículo 7. Y la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Y estemos preparados para morir entonces delante de nuestro Dios. O si en dado caso de que se hiciera acto de presencia de nuestro Señor Jesucristo, estaremos listos para partir con Él. Puestos en pie y cantemos este himno de invitación, de exhortación a Jesucristo, ven sin tardar. Y le invitamos a usted, mi amigo, mi amiga, si quiere reconciliarse con nuestro Dios, venga a los pies del Señor también. Cantemos.